enfermedad hasta 10 años. 10 años, 10 décadas. Puede ser asintomática. ¿Qué debo hacer durante esta fase? Un seno diagnóstico. Puedo hacer una serología acá, pedir un examen de sangre. Y para asegurar esa mi sospecha, le digo, hágase este seno diagnóstico. Solicito eso más y me dice, oh, hay presencia de flagelos en su sangre. Entonces, acá en esta fase, yo ya debo meter a mi paciente en tratamiento. ¿Para qué? Para evitar especialmente de que tenga molestias a nivel gastrointestinal o tenga molestias a nivel cardíaco. ¿Entendido? Normalmente en esa fase el triparosoma está en modo de epimastigote. Epimastigote. Y por eso es como que no genera No, sintomatología. no genera. Amastigote, epimastigote. En esos dos se vuelve. Cuando vamos a la fase crónica ya está en tricomastigote, la más virulenta, ¿ya? Aunque los promastigotes también pueden presentarse en esta fase, pero muchos tripos en la fase crónica. En la fase crónica, normalmente yo debo realizar una serología positiva o solicitar un PCR, ¿ya? Para confirmar mi diagnóstico. Y normalmente la mayor cantidad de los pacientes van a presentar ya una enfermedad cardíaca ya situada en el órgano, que puede ser leve o puede ser severa. En el 20 a 30% de los pacientes normalmente se dice que estos procesos son indeterminados, que pueden presentarse durante esta fase o pueden ya soltar acá sintomatología cardíaca en la fase indeterminada. Acá son evidentes los malestares gastrointestinales, la parte de lo que es la obstrucción, que se puede producir un vólvulo sigmoide, la retención de heces secas, ¿no? En estos pacientes. Puede estar acompañados de enfermedades neurológicas, ¿no? Algunos pacientes cuando no pueden defecar, se ponen de nerviosos, tratan de tomar todo, meterse todo, se meten, se toman aceite de oliva, se toman laxantes, se colocan supositorios de glicerina para poder evacuar. Les cuento que hemos encontrado muchas veces en impactaciones fecales hasta 10 supositorios de glicerina que no sueltan las heces. ¿Cómo hacemos para soltar las heces en esta paciente que les estaba contando? Le hemos operado, les estaba contando, ¿no? De esta paciente, cuando hacemos la parte de lo que es nuevamente una ecografía, nos sale un apéndice. Ya, lo vamos a operar de apéndice. Y yo soy bien, no se debo de tener boca de bruja cuando le digo, esto no es apéndice. Este es un nódulo y vamos a ver qué es. Hemos abierto abdomen y la parte del colon ascendente ha salido así, como si fuera una botella en la parte superior. ¿Qué había pasado? La parte del colon ascendente ha agarrado y ha formado así, una corbata. ¿Qué ha hecho la corbata? En la corbata que ha formado ha agarrado la colita de lo que es el apéndice y lo estaba así, estrangulando. Entonces, le pregunto, ¿cuántos días no has entrado al baño? Una semana, doctor. Aquí vamos a sacar 20 kilos de eso, dicho y hecho. Pueden creer que durante la cirugía, después de que ya le hemos sacado el apéndice, ¿no? Para que no vuelva nuevamente a hacerse así una roseta en la parte de lo que es el colon transverso, hemos tenido que sujetar ambos ángulos cólicos a la pared abdominal para evitar que nuevamente se vuelva una corbata. De manera de que para evacuar esas heces que han estado ahí una semana totalmente secas, hemos tenido que colocar una sonda rectal. En 24 horas hemos sacado 10 kilos de heces retenidas, negras, calcinadas. Imagínense. En 24 horas. ¿Y qué le dijimos a la paciente? Como tenía 33 años y estaba en edad reproductiva, le hemos dicho, prohibido embarazarse, prohibido engordar, porque tú engordas,
Y esta parte de lo que hemos fijado, los ángulos de tu intestino, se van a romper. Por la distensión del embarazo y por el modo de vida, porque era del campo, la señora era del azul, entonces le dijimos, tienes que dejar de comer esto. Deja de comer papita, deja de comer fideíto, trata de comer más esto. Le hemos indicado al principio. Ha estado 3 años, inclusive más tiempo de 3 años. Y este año nos ha venido con 3 meses de embarazo. Yo le he dicho, si se rompen los hilitos, y es problema tuyo. Porque le dijimos, esto es para realizar una restricción de intestino. Cuando encontramos así esa cantidad de heces en el intestino de la persona, no podemos operar en el momento, porque se necesita una semana para poder desinfectar todo ese intestino, los restos de alimentos que quedan en el intestino. No se hace de manera inmediata. Entonces ve pensando con calma cuándo realizarte esta restricción, porque te va a seguir molestando. Dicho y hecho, se ha embarazado, ha empezado a retener heces, la anterior vez le dije, uy, no. Ahora sí te voy a mandar un tercer nivel que te controle. Le hemos mandado y el tercer nivel no le quería mantener. Y estaba embarazada. Hemos tenido otra vez que colocar sonda para poder demodular la retención de esta paciente. Les digo, hace 3 meses ha pasado con esta paciente. Le hemos dicho, deja de comer, deja de tragar, come verdura, volvete oveja. Y no entiendo. Pero no entiendo. A ver, dile a una persona que ha comido toda su vida papita con alito, y que es lo más riquito, hasta yo me como esto, pero difícil que dejes de decir a esa persona, deja de hacer esto, ya que está acostumbrado, ¿no? Y cada vez viene, doctora, ¿cómo estás? Pues bien, doctor. ¿Estarás comiendo? Sí, doctor. Ya, voy a venirte a controlar. Y se andan cuidando, ¿no? Entonces, la expectativa de vida cuando el paciente llega ya a esta fase, la fase crónica, se dice que es menos, ¿no? Puede durar hasta 9 años. Si la expectativa de vida para las personas de la tercera edad hasta el 2025 es de 72 años, imagínense cuánto va a ser la expectativa de vida para esta paciente que les estoy contando. ¿Cuánto creen? Va a ser menos de 70. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, acá es donde nosotros normalmente realizamos tratamientos especialmente relacionados con el uso de lo que es el benfluminazol y algunos fármacos como los nifurtinos, ¿no? El nifurtimox. Entonces, aquí está la fase de evolución que ustedes deben saber ya de memoria, la fase aguda, que se caracteriza principalmente por la parte de lo que es la inoculación de estas heces en la parte de lo que es la piel de las personas. Y normalmente, ¿qué hacen? Las binchuquitas van y buscan los lugares que son húmedos, bien a la parte de lo que es la mucosa de la boca. El lugar predilecto es la parte de lo que es la mucosa conjuntival a nivel de los ojos, y se caracteriza principalmente por la presentación de lo que es este chagoma, ¿no? O lo llamamos también como el signo de goma, ¿no? Entonces, como les dije, puede durar de 3 a 4 meses esta fase alta. La fase indeterminada puede durar hasta 20 años, puede ser indefinida, siempre y cuando acá no comprometa la parte de lo que es el organismo, el sistema inmunológico de la persona, ¿no? Puede caracterizarse por ausencia de síntomas, y en la fase crónica ya se hacen manifiestas los síntomas digestivos, los síntomas cardíacos, los neurológicos también, ¿no? Y prácticamente lo que más genera es una cardiopatía, una cardiomegalia. Eso quiere decir, si el corazón está agrandado 2 veces más, la circulación de la sangre va a ser insuficiente para poder bombear esa sangre oxigenada, para que pueda llegar a los demás órganos. ¿Entendido? Ahí está. Entonces, en la forma aguda, fíjense, la parasitemia siempre es importante y son detectadas por técnicas parasitológicas. ¿Qué hacemos aquí? Les dije desde aquí.
en la fase aguda, ¿qué hago? ¿Qué solicito? Una serología. Muy bien. Aquí solamente para síntomas leves. Aunque muchas veces durante esta fase aguda puede, aparte de producir el signo de Romaña, también puede haber una fiebre de larga duración, ¿no? Y la parte de lo que es las linfoadenopatías, porque afecta la parte de lo que es el sistema linfático, ¿no? Y algunas formas subagudas. Entonces, fíjense, también hay chagoma a nivel de lo que son los miembros, ¿no? Especialmente en los recién nacidos, porque les pican a nivel de los muslitos, ¿no? Y a veces confunden esas picaduras con las picaduras de los zancuditos, ¿no? De los mosquitos. Pero lo más grave, si es que tenemos un recién nacido y ha sido inoculado con esta parte de lo que son estos protozoos, lo que puede producir a nivel neurológico es lo que es la meningoencefalitis, ¿sí? Entonces puede producir eso. Ahora, y también producir una miocardiopatía o una miocarditis. En la fase indeterminada, ¿no? Hemos dicho que hay bajas, ¿no? Bajas de parasitemia, no hay presencia de sintomatología, hemos dicho que pueden durar años, ¿no? Y el 30% de los pacientes durante esta etapa pueden desarrollar un daño cardíaco, un daño digestivo neurológico, y en el 50% de los casos los mismos pacientes no pueden presentar ningún tipo de sintomatología, ¿ok? En la fase crónica, fíjense. La fase crónica normalmente se caracteriza por una fase no asintomática y otra fase que es sintomática. En la fase asintomática normalmente hay ausencia de daño. Eso quiere decir que ustedes no van a poder evidenciar todavía la enfermedad. Está relacionada con la fase indeterminada. Suele confundirse con eso. En la fase crónica, que es sintomática, aparece en el 30-40% de los pacientes después de que han pasado 30 años de haber tenido la enfermedad. Si, por ejemplo, han diagnosticado a los 15 años, ¿a los cuántos años se le va a hacer evidente? 45-50. No se olviden que a partir de los 50 años, una persona adulta mayor ya empieza con la disminución de las funciones de todos sus órganos, ¿no? Y es ahí donde esto aprovecha, ¿no? Para hacerse bien. Entonces, aquí aparece una fase cardíaca que es más sintomatológica y una fase digestiva. Entonces, esta fase se caracteriza por una miocarditis aguda, caracterizada por arritmias cardíacas, habíamos dicho, ¿no? A nivel de las alteraciones que puedan producirse a nivel de lo que es la conducción ventricular. Puede haber un bloqueo auriculoventricular o lo que nosotros conocemos como el síndrome de Stokes-Adams, ¿no? Muchas veces este bloqueo auriculoventricular puede confundirse con una fibrilación ventricular. Muchas veces puede dar la misma sintomatología. Durante estas alteraciones de la conducción ventricular, muchas veces también suele formarse trombos que pueden normalmente adherirse a las paredes de las arterias. Y si este paciente es gordito, pues aparte de los trombos se forman ateromas, ¿no? Que no van a dejar circular la sangre. Y a nivel de lo que es el bloqueo auriculoventricular, puede haber una hipertrofia ventricular izquierda también a este nivel, ¿no? Que da prácticamente un agrandamiento a lo que es el corazón o lo que es una cardiomegalia. Fíjense, así se ve lo que es la parte de lo que es el megacolon. ¿Cuál es la parte más afectada? La parte de lo que es el recto sigmoides, ¿sí? Que es la porción final prácticamente de lo que es el colon descendente, ¿no? Es el segmento que está entre el recto y la parte de lo que es el colon descendente, ¿ok? Esta es la parte donde se forma este bólulo. Y de la paciente que les he hablado, así como están viendo acá, ha salido la parte de lo que es el colon ascendente, ¿no? Entonces, fíjense las características que tiene un megacolon chagásico. Cuando hablamos de impactación fecal, porque van a escuchar ese término, va a estar relacionado con megacolon, ¿sí?
porque ha habido obstrucción de heces secas, heces alquitranadas, nosotros decimos, dentro de lo que es el colon. Para que yo pueda vaciar el contenido de las heces de acá, si mi paciente no da resultado colocándole una sonda rectal, ¿qué hago? Tengo que hacer un corte, pero para poder hacerlo, tengo que hacer de que este colon esté limpiecito. No puedo hacerlo en el momento. Eso quiere decir que tengo que cultivar la parte de lo que es el colon y repertorizar la parte de lo que es la mucosa intestinal. ¿No es cierto? No tiene las mismas características que el intestino delgado. El intestino grueso es distinto. Por las criptas de Liverpool que existen a este nivel, ¿no? Entonces, eso hace lo más difícil en este segmento. Entonces, ahí está la fase de evolución o de la parasitemia y que anticuerpos normalmente se encuentran a nivel de lo que es la historia natural de lo que es la enfermedad de Chagas. Por ejemplo, en la fase aguda, ustedes van a encontrar parásitos en la forma amastigote, ¿sí? La parte también en la fase crónica, normalmente fuera de realizar un diagnóstico y la detección de anticuerpos específicos, va a haber alta presencia de lo que es la inmunoglobulina G. Eso es lo que van a normalmente serotipar ustedes, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Puedo hacer un diagnóstico parasitológico, fíjense en dónde, en la fase aguda. Me puede servir hasta los 3 meses probables que pueda tener la enfermedad. Un examen fresco seriado en el 90% de los casos, una gota gruesa seriada en el 70% de los casos, un extendido coloreado con Giemsa o hematoxilina en el 60% de los casos, o la técnica de Straub que sirve con la parte de lo que es la cinta de Scotch en el 90-100% de los casos, o muchas veces realizar una biopsia o un PCR, ¿no? Pero aquí lo que me sirve, si ustedes piden un seropatológico, me ayuda bastante. Puedo hacer también un cultivo, ¿no? Y un serodiagnóstico también en este caso. También puedo realizar un diagnóstico inmunológico, fíjense, especialmente en la fase crónica, ¿no? Puedo solicitar una hemaglutinación indirecta, una inmunofluorescencia indirecta y una prueba de ELISA que me ayuda a diagnosticar la presencia de tripomastia. ¿Entendido? Fíjense, así no está ordenadito en su libro, ¿eh? Epidemiológicamente, fíjense, casi todos los continentes están afectados, ¿no ven? En el Brasil, Bolivia, bastante, ¿no? Chile, ¿no? Están bastante afectados. Entonces, en el año 1991, entre 16 y 8 millones de personas estaban infectadas. Hasta el año 2016, el 30% de las lesiones cardíacas y digestivas han disminuido, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Ha rebajado el índice de la enfermedad de Chagas, pero no ha desaparecido. Tenemos todavía el Chagas, ¿ok? ¿Qué más? Ahí está. Las modos de transmisión pueden realizarse a través de 6 vías, a través de vectores, por las vinchucas, ¿sí? Por transfusión de sangre contaminada. Antes, yo recuerdo cuando era guagua, me acuerdo que los caballeros que cargaban los bultos, no sé si ustedes han contado a sus papás, antes venían del campo y los que venían del campo se encargaban de cargar los bultitos de la gente. Entonces ellos, como no tenían para comer, agarraban y vendían su sangre en los laboratorios a libre demanda y les pagaban 50 pesos. En esa época era 5 pesos. Yo les miraba así de chiquitita, porque siempre andaba con mi papá o mi mamá, y miraba, ¿por qué está tanta gente al laboratorio? Y yo decía, o sea, de chiquita me preguntaba. Y la cuestión que entraba, cada día vendían medio litro de sangre
Y en esas épocas no había control de enfermedades que eran transmitidas por sangre. ¿Sí? Actualmente, el Ministerio de Salud ha normado para que todo paciente que está donando sangre o que va a recibir, se haga la parte de lo que es la serología para determinar qué tipo de enfermedad. Si yo como persona he enfermado alguna vez de hepatitis, el solo hecho de haber enfermado de hepatitis me vuelve una persona que no puedo donar sangre a nadie. Ni a mi familiar, ni a mi hijo, ni a mi marido, ni a mis papás, ni a mis hermanos. ¿Por qué? Porque desde el momento que he adquirido la parte de lo que es la enfermedad de la hepatitis, mi sangre está contaminada con virus. ¿Entendido? Entonces eso es. Puede también transmitirse la enfermedad a través de trasplante de órganos. ¿Sí? Acá en Bolivia no tenemos mucho trasplante, pero para hacer un trasplante tienen que hacer una serie de estudios, ¿no? Puede haber chagas congénitas de una mamá que está embarazada, que tiene chagas, al hijo que está dentro, ¿no ve? Por vía oral o de forma accidental, ¿ok? Entonces, el tratamiento recomendado para el chagas, normalmente dos tipos de tratamiento que les dan en sedes: el desnidazol, dosis adulta de 5 a 7 miligramos kilogramo día. Eso quiere decir que debe de tomar 2 veces al día, ¿no? Por 30 a 60 días. ¿Por qué los pacientes no quieren ir a recibir el tratamiento? Porque tienen que ir cada día al establecimiento de salud. Por decirte, yo te digo, a ver, Gabriela, ven, vas a tomar desde el día de mañana por 60 días y se va controlando el calendario. Te olvidas un día, olvídate que te van a dar al día siguiente. No tienes que fallar. Y la mayor parte de las gentes cuando tienen TB o tienen chagas, no van por el tiempo o porque viven muy lejos. ¿Y qué se hacía antes? Antiguamente se les daba el tratamiento a esos pacientes, se lo llevaban a la casa, mica pues que tomen en su casa. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Salud? No se les da a partir de ahora y vienen a los establecimientos para tomar el tratamiento ahí. Se los controla de esa manera, ¿no? Porque como les digo, no tomaban antiguamente el tratamiento. También podemos utilizar el Nifurtimox. Miren, dosis de 8 a 10 miligramos kilogramo peso, ¿no? En personas adultas. Los dos se dan de forma simultánea. En el TB se dan 3 medicamentos de manera simultánea. En el Chagas, 2 medicamentos de forma simultánea. Hay también tratamiento para niños con Nifurtimox de 7 a 10 miligramos kilogramo día. Y el Nifurtimox de 15 a 20 miligramos kilogramo peso. Cuando estamos dando en niños siempre peso, no se olvide, ¿ya? O de 12,5 a 15 miligramos kilogramo peso. Entonces, ¿cómo prevenimos? La parte de lo que es prevención y control. Existen 2 tipos de prevención. La individual, que es a la persona, ¿no? En donde nosotros posiblemente podamos realizar la parte de lo que es la eliminación de los nidos de vinchucas, que en realidad debería de hacer los sedes, ¿no? Antiguamente salían los de sedes, pero ahora la gente del campo opta por comprarse ahí su fumigador y a veces piden o se compran de acá de los herbícolas que hay en San Carlos, en la 16 de julio, y van y se compran y ellos dosifican, ¿no? Y después están viniendo con intoxicaciones al hospital porque no saben nada. La anterior vez me pasaba eso con un paciente que iba a venir. Hay que enseñarles a los pacientes de que tienen que mejorar la vivienda donde viven. Deben dejar de construir sus viviendas con adobe, ¿no? Deben utilizar aparte de lo que es el ladrillo y el reboque con yeso, ¿ok? Porque si hay casas que no tienen reboque con yeso, las vinchucas ahí pululan. Y la mayor parte de la gente que vive en el campo tiene tumbada, techo de paja y no tienen yeso, ¿ok? Lo ponen una cotense, que son los plásticos blancos, y ya está. Y las vinchucas ahí están colgando, ¿no? Por donde vivo hay
uno sigue una casa grande de adobe y sigue sin los techos, sigue como medio Aquí nomás en América, y si ustedes van a la América y la Potosí, Lopal, ¿se dan cuenta? Vayan de Lopal unos 200 metros más hacia el este, van a encontrar ahí la entrada de una hacienda hecha de puro ladrillo, Ah, sí, sí. de puro adobe. Por Canasop, ¿no? Sí, encuentran. Entonces, indicarles también durante la protección individual, porque esto les va a servir a ustedes, de que deben de dejar de tener al lado de la vivienda donde ellos están viviendo corrales de animales, especialmente animales de corral, ¿no? Gallinas, patos, ahí, ¿no? Y la prevención colectiva, que prácticamente está relacionada con lo que es la medicina basada en evidencia, de promover los programas de mejoramiento de viviendas, el rociado convencional con insecticidas, pero de manera, ¿de qué manera? Controlada, para que no nos vengan pacientes intoxicados después que a punto de morir. Aquí tienen un caso clínico que deben de resolver. Sáquense una fotito, porque esto se los voy a subir a la parte de lo que es la plataforma. Es una paciente femenina, fíjense, de 6 años de edad, que ha sido proveniente de la zona del Chapare. La paciente inicia con su padecimiento actual a partir de lo que es el día 5 de abril. Manifestación: ha sido picada por un insecto durante la noche mientras dormía, presenta fiebre constante de una duración de un día, se remite, ¿no? Y luego después de los 6 días, esta fiebre es acompañada con edema bipalpebral izquierdo, que se llama eso, signo de Romaña, donde se le toma una muestra sanguínea por punción digital para realizar un frotis, una grota gruesa, y posteriormente ser enviada al laboratorio, ¿no? Presenta antecedentes de importancia epidemiológica porque está relacionada con un insecto transmisor dentro de la vivienda. ¿Qué van a encontrar? Winchukids, ¿no? Así como la captura de estos triatones, ¿no? Otro antecedente de importancia en esta paciente, la vivienda, la característica de la vivienda, porque presenta materiales de construcción, muros de adobe, piso de tierra y techo de pacho. ¿Ok? Ahí está. Eso es todo. Preguntas, jóvenes. ¿Está claro? Ok, dime.